amigos televidentes del canal de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, llegando a todo el país y a toda Iberoamérica. Tenemos el gusto de continuar con las entrevistas de personalidades destacadas que fueron invitadas precisamente en esta actividad en Antigua Guatemala acerca del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Un personaje destacado de Ecuador, ex juez o magistrado, como lo conocemos nosotros acá, de la Corte de Constitucionalidad de Ecuador, precisamente Ramiro Ávila Santamaría. Ramiro, bienvenido a Guatemala. Magnífica exposición el día de hoy y de ayer, tus intervenciones. Muchísimas gracias. Quiero hacer un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando, agradecer públicamente la invitación a la Corte de Constitucionalidad y felicitar a la OIT y a la Corte por eventos como estos que significan difusión del derecho y ojalá una mejor aplicación de las normas que están vigentes en nuestros países. Cómo no. En tu exposición, algo muy esencial: minería o vida. A mí me parece que la relación entre proyectos extractivos en general, entre esos la minería, y la vida, creo que una Corte Constitucional tiene que ponderar lo que está en juego. ¿Cómo no? El hecho de que exista interés minero no significa necesariamente que tenga que explotarse. Las Cortes Constitucionales y los estados tienen que velar porque la explotación minera se haga con absoluto control para evitar un daño excesivo o para evitar que las comunidades pierdan la cultura o los ecosistemas pierdan su capacidad regenerativa. Entonces, minería puede ser, pero además creo que tiene que valorarse otros valores que a veces no son calculables económicamente, como sucede con la minería. En la minería uno puede decir, aquí hay 3.000 millones de dólares, pero también creo que corresponde a los estados mirar lo que vale una cultura, una lengua, un ecosistema, un sistema biodiverso. Entonces, creo que se tiene que, en las cortes lo que hacen es ponderar los beneficios y los prejuicios. Y en una resolución ponderada se tiene que valorar si es que es conveniente o no la actividad extractiva. Ramiro, en la Corte de Constitucionalidad de Ecuador llegaron casos acerca de la minería en tu país que ustedes tuvieron que resolver, en tu caso como juez. Nosotros hemos tenido ya algunas sentencias relacionadas con la ley de minería, por ejemplo, en donde se estableció la necesidad y la obligación de una consulta previa, informada, de buena fe, que tenga como objetivo el lograr consensos. Ha pasado esto, pero creo que los conflictos están. Se acaba de descubrir vetas de minería grandes, hay explotación petrolera y creo que nos van a llegar a la Corte. Yo ahora soy juez, entonces y además perfecto. Estoy 4 meses. ¿Cómo no? Entonces estoy seguro que llegarán a la Corte y ahí se resolverá en función de los hechos del caso. ¿Cómo no? Dime, en las consultas que deben de hacerse aquí en Guatemala, según la ley, que se va a emitir una ley, las consultas a los pueblos indígenas, ¿también eso se practica para hacer un análisis comparativo allá en Ecuador? Claro, nosotros, al igual que Guatemala, tenemos una considerable e importante diversidad cultural. ¿Cómo no? Nosotros también tenemos pueblos, varios, tenemos 16 pueblos, 16 lenguas, y las consultas son obligatorias, están en la Constitución y están en el convenio 169 de la OIT y son mandatorias, tiene que haber. La minería y los productos extractivos, si es que no tienen consulta previa, me parece a mí que son inconstitucionales. Y esto la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, como nos han expresado en este evento, creo que ha tenido la valentía para aplicar el derecho en algunos casos y creo que eso es lo correcto. Ramiro, los que somos neófitos en el campo del derecho, en nuestro campo acá con los compañeros en producción de televisión, en mi campo periodismo, ¿qué prevalece? ¿Los convenios que ha suscrito un país con la OIT o su propia Constitución? Me parece que esa discusión se resuelve a favor de un principio que dice que cuando existen dos normas y alguna de esas normas es más favorable al ejercicio de los derechos, esa prevalece. Cuando Guatemala, por ejemplo, o Ecuador ha ratificado convenios como el 169 de la OIT y suponiendo que en ese convenio hay normas que son más beneficiosas para los pueblos indígenas, esa debería prevalecer. Eso lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, eso dice nuestra Constitución, la de Ecuador, y eso me parece que es un principio importante.
Cuando dos normas contradicen, se aplica la más favorable. Hay otra teoría que dice que la Constitución está sobre los convenios internacionales. Me parece que esa es una teoría caduca, me parece que es una teoría inadecuada. Y obsoleta. Y obsoleta. A mí me parece que es más importante mirar qué derecho es el que beneficia más a los pueblos y a la gente que mirar cuál es la estructura de una norma. En uno se ve la realidad y la justicia, en otro se ven normas jurídicas y discusiones chauvinistas sobre la prevalencia de una cosa. O sea, ahí intervendrían los derechos humanos. En los derechos se ve que es más beneficioso y esa es la norma que prevalece. Así. Esa me parece que es una interpretación adecuada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha venido promoviendo, con esa lógica de que hay instrumentos vivos, de que el sistema jurídico hay que verse en su integralidad, que tiene que hacerse una interpretación sistemática y no una interpretación aislada. Normalmente quienes creen que los convenios de derechos humanos están bajo la Constitución, normalmente lo suelen hacer bajo teorías que son del siglo pasado o también bajo intereses que tienen que ver con la aplicación de normas que no les convienen. Así es. Actualmente se acaba de aprobar una ley del salario por hora en Guatemala. Pero era una propuesta de hace 20 años, imagínate. No sé si todavía eso lo han implementado en tu país, en Ecuador. Pero quería preguntarte, ¿esas iniciativas de la OIT, el pago del trabajo por hora? O sea, más bien hay una presión de organismos internacionales financieros, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen que ver con la flexibilización del trabajo. Entonces, la agenda de la OIT tiene más que ver con la protección del trabajador. El otro, las agendas económicas tienen que ver más bien con la eficiencia de las empresas públicas y privadas. Ahí puede haber contradicciones y puede haber tensión. La idea es que el mercado no puede estar sobre las personas y las comunidades. Y entonces la OIT es una de esas organizaciones que está promoviendo el respeto y la protección del trabajo y evita la precarización del trabajo. Entonces, me parece a mí que una sociedad no puede tener como objetivo el tener solo producción o riqueza económica a costa del sacrificio y de la dignidad de los trabajadores. No hay que olvidar que nuestros países todos vienen de sistemas muy precarios de trabajo, de esclavitud, de explotación. Guatemala no es la excepción, Ecuador no es la excepción, y me parece que ojalá, si hay alguna lección que tenemos que aprender, es que el crecimiento económico no se hace a costa del dolor humano. El dolor humano hay que verlo, y las condiciones dignas del trabajo son importantes, y eso no hay que sacrificar para crecer económicamente. ¿Cómo no? Ahora, brevemente, cuéntanos, Ramiro, ¿cómo llegaste a la Corte de Constitucionalidad de Ecuador? ¿Cuál es tu trayectoria como jurista? Aquí tenemos tu biografía, pero para los amigos televidentes. Yo tengo 20 años de trabajo en derechos humanos. ¿Cómo no? Y también de profesor. He trabajado como activista de derechos humanos y además promoviendo en distintos lugares. Estuve aquí en Guatemala, en la Misión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MINUBA. No? Estuve también trabajando un año en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. He escrito muchos libros sobre constitucionalismo, derechos humanos y garantías penales. Mi último libro se llama La Utopía del Oprimido, que se publicó en la editorial ACAL, en España, en México y en Argentina. Y creo que lo que me llevó a la Corte a mí fue esa trayectoria de haber reflexionado sobre derechos humanos y haber trabajado. También he litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he llevado 3 casos contra Ecuador, uno que tiene que ver con el derecho a la salud y medicinas y VIH, y 2 que tienen que ver con destituciones de altas cortes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Tribunal Constitucional. Entonces, en los concursos en Ecuador se aprecia mucho la carrera. ¿Cómo se designan en Ecuador a los jueces? En Ecuador es un proceso complicado. Primero se designa una comisión por parte de representantes de poderes del Estado. Esa comisión tiene que hacer un concurso público de méritos y oposición, que tiene evaluaciones escritas, evaluaciones orales, comparecencias públicas. Se evalúa la carpeta, los títulos profesionales. Y de 27 candidatos, esta comisión tiene que escoger a 9 titulares.
Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Esperamos que muy pronto vuelvas a Guatemala y recibir tus sabias enseñanzas de derecho constitucional, Muchas gracias por la Ramiro. entrevista y gracias por la invitación. Un saludo cordial. Muchas gracias. Ramiro Ávila Santamaría, desde Antigua Guatemala.